Comunicación eficaz por Guillermo Vallenato Prieto. Bueno, en este reporte del libro comenzaré diciendo técnicamente lo que Guillermo decía sobre cómo es la comunicación un algo crucial en la existencia del ser humano. Fue gracias a esta comunicación que nos desarrollamos como seres humanos, que trascendimos, que comenzamos en el arte, que nos quedamos más allá de los animales. Comenta que 3/4 de nuestra vida lo dedicamos a comunicar. El resto es lo demás, pero de ahí en más, 3/4 de nuestra vida estamos comunicando. ¿Qué? Pues todo. Además de esto, nos señala que la comunicación influye específicamente en ciertos aspectos de nuestra vida, como es el ámbito personal, laboral, social y académico. ¿Cómo es el laboral? Pues en el laboral, para trabajar en cualquier organización, en cualquier lugar, necesitamos comunicar nuestras ideas, necesitamos comunicar nuestra información para poder colaborar con los demás. En el ámbito académico, toda información, todo conocimiento se transmite. Entonces también se está comunicando. En el ámbito personal es para conocernos a nosotros mismos. Y en el ámbito social para establecer relaciones con los demás. Se nos menciona también que la comunicación tiene 2 objetivos básicos. Uno de ellos es la claridad y el otro es la armonía. ¿A qué me refiero con esto? Todo mensaje, toda comunicación debe de estar clara y en armonía. La claridad se refiere a que sea un mensaje bien transmitido, que sea detallado, que sea entendible. Y la armonía, que esté en sintonía con lo que espera el otro. Obviamente, en cuanto a la comunicación, la mayor parte de la responsabilidad sobre el mensaje cae en manos del emisor del mensaje, pues él es quien lo estructura, él es quien lo envía y él es quien se debe de asegurar que su receptor lo entienda de la mejor manera posible. La teoría de la comunicación nos habla de que el emisor piensa un 100% del mensaje, transmite un 70% del mensaje, el receptor recibe un 60%, interpreta 50% y responde 40%. Eso es una comunicación normal. Lo que debemos nosotros hacer o buscar es que el porcentaje de mensaje que la otra persona reciba sea casi el mismo porcentaje de mensaje que nosotros pensamos. Entonces, es todo un proceso en el cual se incluye la transmisión y recepción de señales mediante un código común para el emisor, tanto para el emisor como para el receptor. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, con lo del código. El código más que nada es como, por ejemplo, aquí estaríamos hablando del lenguaje. Tal vez si de repente utilizan alguna palabra como slang, no sé. Por ejemplo, aquí en México, que el típico uso de la palabra güey, que le damos miles de sentidos. Eso es parte de un código de nuestro lenguaje, parte de un contexto que nos permite interpretar los mensajes. Y es por esto que todo proceso de comunicación llega con una carga enorme de subjetividad, la cual nos puede perjudicar o beneficiar según nosotros cómo nos adoptemos al mensaje. En la comunicación, los significados se adquieren más que nada a partir de sensaciones y percepciones, motivaciones, deseos, emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, opiniones y creencias, actitudes, valores y conductas y experiencias. A continuación comentaré un poco de los elementos del proceso de comunicación. Uno de ellos sería el emisor codificador, que es quien envía el mensaje, quien le pone el código al mensaje. Después estaría el código en sí, que son todas las normas, sistema de signos, símbolos y reglas que deben ser común entre emisor y receptor. Luego está el mensaje, que es la idea en sí. El canal, cómo puede ser transmitido, verbal, escrito, medios de comunicación, etc. Luego el contexto. Todo el mensaje está definido por un contexto. No es lo mismo si se comenta el mismo mensaje en un velorio que
en un concierto o algo así. Sin importar de que diga lo mismo, puede tener un significado completamente diferente. También está el receptor decodificador, que es quien recibe el mensaje y quien debe de entenderlo. Luego están los filtros, que son como barreras, ya sean ruidos, interferencias, sesgos, obstáculos, etc. Más adelante se especificará un poco más en ellos. Luego está la retroalimentación, que es lo que te responda el receptor, que en ese momento se vuelve emisor, y entonces es un ciclo más que nada. Hay 3 tipos de comunicación: la verbal, que puede ser oral o escrita; la no verbal, que es con indicaciones no verbales como los movimientos corporales, la velocidad con la que se dice un mensaje, el tono de voz y demás cosas, más que nada. Puede ser inclusive si está moviendo mucho la pierna, etc. Y está la comunicación paraverbal, que es en un mensaje verbal las modificaciones que se tienen en este mensaje, como, no sé, las pausas, la fluidez, el volumen, la velocidad. ¿Me explico? Sí. Bueno, el libro también mencionaba los 5 axiomas de la comunicación por Paul Václavic. Estos axiomas de la comunicación se utilizan en la terapia sistémica, también es una de sus bases, de sus fundamentos. El primero es imposible el no comunicarse. Inclusive cuando decidimos no comunicar, estamos comunicando que no queremos comunicar. También está el segundo axioma, sería la comunicación como una muestra a un aspecto de contenido. O sea, la comunicación tiene 2 factores. Está el contenido, lo que se dice en sí, y está la relación que tenemos con la persona, que puede afectar el contenido. Entonces vamos a tener un significado en cuanto al mensaje puro y la relación con el receptor. Luego está que muchas veces un mensaje, lo que queramos decir, o la manera en que nos comunicamos con una persona, va a definir la relación que tenemos con esa persona. No es lo mismo la manera en que se comunica un padre con su hijo que con su esposa. Y es este tipo de comunicación lo que puede cambiar en gran manera la relación que tienen. Si el papá con el hijo es muy estricto y es como, haz esto, haz aquello, haz esto y esto y esto y esto, se va a establecer una relación de dominancia con el niño. Mientras que con la esposa puede ser como, ay, sí, yo hago esto, ay, ahorita te ayudo, etc. Entonces habría una relación tal vez un poco de dominancia, pero sería más conyugal. Luego tenemos que los seres humanos establecen comunicación verbal y no verbal, que es lo que comentábamos. El 90% de la comunicación se da a través de medios no verbales. El mensaje que decimos textualmente es solo un 10%, mientras que el resto se basa en nuestras conductas, actitudes, emociones que mostramos a la hora de dar el mensaje o no darlo. Y finalmente, que más que nada toda la comunicación puede ser simétrica o asimétrica. ¿A qué me refiero con esto? Simétrica sería entre 2 personas con un contexto igual, en una actitud igual, o en 2 personas que están en contextos diferentes. Además de esto tenemos el contexto. ¿Qué es el contexto? Como ya lo mencionaba anteriormente, es la manera donde se da el mensaje, que puede en gran medida cambiar totalmente el significado y la importancia del mensaje. Como les dije, no es lo mismo que digas, qué frío hace hoy en un velorio, a que lo digas no sé, en un bosque. Entonces, el contexto va a determinar la importancia, la relevancia y la trascendencia del mensaje. A su vez, como les dije anteriormente, vamos a hablar más de las barreras. Las barreras son estas situaciones que traen impedimentos en el mensaje, que pueden distorsionarlo, que pueden hacer que sea fallido, que pueden ser que no se entienda bien. Y estas barreras pueden ser ruidos, la percepción de que no nos interesa el mensaje, la proyección de nuestra personalidad y estado de ánimo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en nuestro mensaje se implanta en exceso
la manera en la que nosotros pensamos y sentimos y cómo nos sentimos respecto al mismo mensaje. Entonces, si tenemos una actitud negativa, se va a implantar en el mensaje y va a haber una respuesta negativa. También así debemos tomar en cuenta las motivaciones que le motiva al receptor del mensaje para poder llamar su atención, la subjetividad de la persona, qué tanto piensa como yo, qué tanto piensa diferente, cómo puedo establecer un mensaje para que sea entendible para ambos, los prejuicios, estereotipos y categorizaciones, las expectativas del mensaje. También hay otra categoría que es el mensaje de teléfono descompuesto, en el cual si le pasas información a uno y ese se lo pasa a otro y otro y otro, es muy probable que al final el mensaje sea totalmente diferente a lo esperado. También están las relaciones de superioridad e inferioridad, fallos en la escucha, el lenguaje de dos polos. ¿A qué me refiero con esto? El lenguaje de que o se es positivo o se es negativo, o está bien o está mal, no hay puntos medios. El desinterés, el egocentrismo, generalizaciones, culpabilización, actitudes defensivas, que la persona solo se comunica exigiendo, y un lenguaje de tipo negativo. Todas estas son las barreras en el habla y en la comunicación. También tenemos diversas funciones en el lenguaje, como es la representativa, que es afirmar o preguntar cosas, la función expresiva, que es manifestar sentimientos, la connotativa, que es influir sobre el receptor del mensaje, de contacto, que es nada más, por ejemplo, cuando alguien te está contando algo para que sienta que tú lo estás escuchando, como el ajá, cuéntame más, cosas así. Luego está la metalingüística, que es analizar el propio lenguaje, como, oye, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo decir esto? Y la función estética, que es como la poesía, la música, todo qué lenguaje que se exprese para transmitir belleza o arte. Bueno, también nos habla de la escucha activa, que es técnicamente el que cuando alguien te esté comunicando algo, tú simplemente escuches a la persona, no interfieras, no pienses en otra cosa, le des a la persona la importancia y le hagas sentir que está siendo escuchada, que no simplemente oigas, que es escuchar las palabras, o sea, es oír el ruido, sino que escuches, que prestes atención, que entiendas el estímulo que se te está transmitiendo y se presenta de una manera que es preguntas la información, ¿qué está pasando? Escuchas la respuesta, esto está pasando, y luego reformulas, entonces, ¿esto es lo que está pasando? Es un proceso en el cual vas a escuchar a la persona y vas a preguntar y encaminarte sobre su mismo mensaje para poder seguir escuchando. Para esto se ocupan ciertos tipos de preguntas, que son las preguntas abiertas o cerradas. Las cerradas es en las que se contesta solo sí o no, y las abiertas en las que se puede contestar lo que sea. Y esas son para preguntas personales. Hay preguntas para grupo, que pueden ser retóricas, donde se dice la pregunta en voz alta y se espera una respuesta. Y no se espera una respuesta. Luego están las dirigidas al grupo, en las que literalmente sí dices algo al aire y esperas que todos te contesten. Luego están las preguntas directas, en las que preguntas a alguien en particular de tu público. Luego la devolución de preguntas. Si alguien te pregunta a ti, tú le dices, ¿y tú qué opinas de ello? Antes de contestar. Y luego la devolución de la pregunta, pero para otra persona. Que si alguien te pregunta, tú le digas, a ver, ¿y este de acá qué opina de eso? Y ya. El feedback, la respuesta. Toda comunicación efectiva necesita un feedback, una respuesta para poder seguir trabajando, para que no sea un monólogo, para que sea una comunicación entre varias personas. El feedback puede ser verbal y no verbal. Además de esto, pues tenemos esto de que el tacto es muy importante en la comunicación. Muchas personas tenemos que hablarles de una manera sutil, de una manera amable, porque no entendemos el contexto y la subjetividad de la persona. Aparte de ello está en centrarse en el aquí y en el ahora. No se trata de cómo es la persona, sino de cómo se encuentra en este momento. ¿Qué tipo de mensaje, qué tipo de comunicación va a ser más efectiva para la manera en la que la persona se encuentra justo ahora? Además de esto nos habla de los estados del yo. El yo padre, que es un aspecto en el que los participantes de la comunicación ambos se encuentran en un carácter normativo,
se ordena, se es estricto, se exige, se juzga, se reprende y se castiga. Ese más que nada es el yo padre. Luego está el yo adulto, que es en cuando los participantes de la comunicación tienen una actitud de responsabilidad, racional, objetividad, analítico, crítico. Se busca la solución de problemas, se es afirmativo y asertivo. Y luego está el yo niño, en el que pues las personas participantes de la comunicación son subjetivos, se dejan llevar por los sentimientos, son de emociones fuertes, de deseos fuertes, intuiciones, impulsos, caprichos. Entendemos que esto es muy importante para la comunicación, pues nos va a marcar la manera en que ellos tienen una transacción al momento de comunicarse, qué le aportan al otro y cómo se van a interpretar, comunicar, en qué estados del yo. Tenemos 3 tipos de transacciones. La complementaria, que es entre 2 personas en el mismo estado de yo. Un yo padre con un padre, un yo hijo con un hijo, un yo adulto con adulto. O las paralelas, que entran en lo mismo de complementarias, en las que puede ser un yo padre con un yo hijo con un yo padre, un adulto con adulto. También están las cruzadas, las transacciones cruzadas, donde las respuestas se van a dar más que nada, por ejemplo, que el yo padre genera un mensaje para el hijo, pero, por ejemplo, el yo padre genera un mensaje adecuado para un yo hijo, pero al final el mensaje llega para un yo adulto. Entonces, esta transacción cruzada es cuando el mensaje cambia o va para un destinatario que no es. Y finalmente es la comunicación, las transacciones ulteriores. Por ejemplo, un ejemplo de ello sería en el que el mensaje trae un mayor significado que el que se expresa. Nos mencionaba el libro un ejemplo que era: ¿a qué hora crees que terminarás el informe? Esa es la pregunta, pero en realidad va enfocado en a ver si acabas eso y no sigues enredándote en detalles sin importancia. Y la respuesta sería: lo acabo enseguida. Pero eso trae un mensaje interno que sería: si dejas de interrumpirme y de meterme prisa, a lo mejor puedo terminarlo. Entonces, son mensajes que se dicen de una forma con un significado totalmente mayor y con una connotación y una importancia mucho mayor. Finalmente, se nos menciona que los mensajes negativos no son tan productivos y es mucho mejor una comunicación a través de connotación positiva. Promover la tolerancia por ejemplo, promover la tolerancia en vez de decir no intolerancia, porque la no intolerancia está haciendo una doble connotación negativa que se contradice a sí misma, mientras que promover la tolerancia suena más lógico, gramatical, y no solo eso, tiene un mayor impacto en las personas. Y también que hay 3 estilos de comunicación: el inhibido, el asertivo y el agresivo. El inhibido sería aquel que al momento de comunicarse sería como pues a la defensiva, el no proactivo, el que está escuchando más que comunicar, el que dice las cosas con miedo. El asertivo sería aquel que dice crítica y analíticamente lo que piensa, tiene una actitud proactiva, interviene cuando debe. Y el agresivo está el que está más bien en un modo de ataque constante. Finalmente, después de este breve resumen del libro, quisiera decir mi opinión sobre el libro. La verdad, es un libro que ¿cómo decirlo? Me parece un poco redundante en muchas ocasiones, repite mucho la misma información, además de que presenta información no muy compleja, diría yo más bien algo básica, algo de conocimiento que ya deberíamos tener entendido y comprendido. Por lo mismo resultó pesado el leerlo, ya que eran las bases y los fundamentos de muchas cosas. Que si es útil, puede ser útil para ciertas personas, sí. Que si me resultó favorable, no tanto, porque eran muchos temas ya aprendidos. Es un libro que podría mejorarse, pero depende más bien al público al que va encaminado. Simplemente
Una crítica que sí le pondría es que para hacer un libro sobre comunicación se siente bastante repetitivo y inclusive el formato viene un poco dificulta un poco la comunicación del conocimiento. ¿Qué más? Eh, pues más que nada eso. Un libro bueno, pero dependiendo para qué público se va. Para público que conoce poco del tema de la comunicación, está perfecto. Para público que ya sabe un poco más, no lo creo. Y la redundancia más que nada. Que ya redundé bastante yo también. Entonces, hasta ahí.